saludo cordial a la distinguida audiencia que en esta ocasión nos acompaña en este programa literario de la Casa de la Cultura, denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Yo siempre muy agradecido por quienes nos acompañan a esta hora y aquellos que luego se van sumando para hoy ser partícipes de una entrevista que vamos a mantener con la escritora ambateño-lojana Susana Álvarez. Bienvenida, Susanita, a este programa en el que vamos a aprovechar para hablar de su obra literaria. Usted es una auténtica lojana, de corazón, como se dice, por el cariño que usted ha depositado en esta ciudad y por el cariño también que le debemos quienes somos sus amigos y la ciudadanía lojana que a usted la conoce por su producción literaria y por ende también por su larga trayectoria como educadora en esta ciudad. Entiendo que son más de 30 años que usted está afincada acá, en esta tierra lojana, en donde usted ha dado todo de sí en el ámbito cultural, educativo, literario y, en fin, en diferentes facetas en las que usted viene trabajando, incluso en la Academia de Historia, en la que usted está incorporada y sé que está también ahí brindando todo su contingente intelectual. Bienvenida, Susana, y sus palabras preliminares a este programa virtual denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Querido, estimado Galito Guerrero, le presento mis profundos agradecimientos por ser partícipe de este programa que ha generado mucha expectativa dentro del mundo de la cultura lojana y del país, porque realmente estoy frente a un personaje que es usted, un docente de literatura de la UTPL y más, un investigador a tiempo completo de lo que significa la literatura y todas sus disciplinas humanísticas entendidas dentro de ese plano. Muchas gracias. Muy gentil. Agradezco su generosidad por las palabras preliminares que tiene sobre mí. En verdad, yo nací en Ambato, esa linda tierra de Juan Montalvo, la tierra de mis padres, de mis ancestros, la tierra de mi infancia feliz, pero también tuve la dicha de escoger dónde vivir, porque eso es lo importante, que cuando uno llega a una madurez emocional, intelectual, madurez de la personalidad, podemos escoger la ciudad donde vivir, el país donde vivir, y escogí Loja. Loja para mí constituye una madre bondadosa, una madre generosa que me acogió con su manto y me cubrió con ese calor humano que es la lojanidad, porque desde cuando yo vine, yo me sentí querida. Ingresé al Colegio Experimental Bernardo Valdivieso, pero al antiguo, al experimental, que tuve la dicha, la felicidad de que por los años 1990 el Colegio Bernardo Valdivieso, dentro de los colegios experimentales del Ecuador, era un colegio piloto, de donde se extendían todas las estrategias metodológicas, todas las didácticas a nivel de todo el país, porque había gente muy preparada, que eso para mí fue el primer impacto cuando yo ingresé al Bernardo Valdivieso. Filólogos, miembros de la academia, un miembro de la Academia de la Lengua, realmente que nos daban enseñanzas permanentes y sobre todo
habían muchos talleres, recuerdo uno de 360 horas sobre el nuevo perfil del docente bernardino y el nuevo perfil del bachiller bernardino. Entonces, involucrarse en ese medio tan elevado como era, porque ahora es colegio del milenio y no tiene nada que ver con aquel colegio experimental Bernardo Valdivieso, para mí fue mi segunda universidad, después de haberme graduado en la Universidad Central de Quito. Todos los aprendizajes que yo tuve sobre metodologías didácticas, sobre educación y la experiencia, sobre todo, con esa linda, gallarda juventud bernardina, hizo de mí la persona que soy. Y sobre todo, en este colegio tuve el privilegio de ser colega de algunos presidentes de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Stalin Alvear, Marco Plasencia, Mario Jaramillo Andrade, lindas personas que me involucraron realmente en este mundo cultural de Loja y tuve una aproximación muy directa. ¿Cómo no le puedo querer a Loja? ¿Cómo no puedo amar de Aloha y a la vez involucrarme en eventos nacionales e internacionales? Y hago un pequeño comentario. En el 2014 se organizó a través de la prefectura con mi compañera que fue en el Bernardo, Nivia Vélez, un evento inmenso sobre un encuentro de poetas del Ecuador. Pero estos poetas no eran cualquier persona llamada poeta, no. Eran de los célebres, de aquellos que nosotros estudiábamos en la oficialidad de los programas de colegio y de universidad. Y ellos vinieron a Loja en el 2014. En el 2015 continuamos con estos eventos magnánimos, apoteósicos, pero ya con novela y cuento, que son dentro de la narrativa lo más específico de la narrativa. No íbamos con los géneros menores, sino con los grandes novelistas que vinieron a Loja, 2015. Me recuerdo tanto de Félix Paladines, que siempre me acompañó, y usted, Galito, muy gentil, muy generoso, siempre estuvo en estos eventos, porque este, su mundo es de la cultura, definitivamente. Usted es una persona que se le debe admirar por su entrega y por el ejercicio permanente y constante que tiene sobre la educación y la cultura lojana. Entonces me dice Félix, vámonos a la Casa de la Cultura, Susana, acompáñenos en los simposios nacionales e internacionales que organiza la Casa. Y ahora tengo el privilegio de que con usted trabajamos en ese sentido, las organizaciones de los eventos. Entonces hablo del 2016. Y en el 2016, un evento mundial, Poesía en Paralelo Cero. Me dieron la sede en Loja, Javier Oquendo. Este es un evento mundial que se celebra en el mundo entero, pero nace de Quito, nace del Ecuador, donde es la base de esta organización de poesía. Y tuve la dicha de traer a Loja. Me apoyó igualmente dentro de la logística en la prefectura. Y la empresa Lojana. Dentro de lo económico, me apoyaron con pasajes aéreos Quito, Loja, Loja, Quito. Y también me apoyó Iván Petrov, que era presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Me apoyó con el hospedaje y la alimentación en el Gran Victoria. Y se puede usted imaginar qué hermosa la ciudad de Loja, que sabe tratar a los escritores, que son los príncipes de la palabra, que sabe tratar a los turistas. Y además nosotros hacíamos un recorrido dentro de la ciudad, en los museos, en los conventos, que conozcan ese patrimonio cultural tangible
que tiene Loja en el contexto nacional. Bueno, se iban encantados, se iban fascinados, pero ¿a qué voy? Al apoyo que se recibía dentro de estas élites administrativas hacia las élites culturales que respondían ese deseo de que Loja sea una ciudad en donde todo el mundo hable, que en Loja es una ciudad culta, que se van a estos eventos de Loja y que Loja queda bien, en definitiva, Loja queda muy bien. Entonces, esa ha sido un accionar muy personal que he tenido y en muchos proyectos, en muchos Muy programas. bien, muy bien, Sana, por esa reminiscencia que usted hace. Es cierto lo que acaba de señalar. Usted ha sido una gran y sigue siendo una gran gestora cultural y ha podido mantener estos enlaces con figuras locales, nacionales e internacionalmente. Y es cierto que han estado acá en Lójano para ser partícipes también, pues, por supuesto, de la idiosincrasia de lo que es ser lojano, situación que usted la ha asumido y ha podido trabajar porque en verdad se ha encontrado en un lugar que sí da para poder, por supuesto, a veces con una que otra novedad o dificultad que en cierto sentido es así, ¿no? Pero ha podido usted, Parte de la porque ha vida. sentido el apoyo, ¿no? De la ciudadanía, de sus colegas, bien por el asunto cultural, bien por el asunto educativo, en el colegio en el cual usted trabajó por muchísimos años, y hoy digo bien por toda la trayectoria que usted literariamente ha venido manteniendo y que está aquí, pues tangible, aquí para que la audiencia al menos vea. Por aquí tengo una media docena de libros suyos, de los tantos que tiene. Por ejemplo, este libro se intitula Palabra en plenitud silenciosa de vida. Por acá tengo otro buen texto, Buril de la Memoria 3, la investidura de la mujer contemporánea de Ambato. Miren, aquí entonces hay otro texto suyo, hay otro, Tierra Amada, el poema interminable del paisaje ecuatoriano. Aquí usted habla de una antología telúrica, que ya luego le vamos a preguntar los significados que corresponden simbólicamente a su producción literaria. Sombra de la Reina Púrpura también es otro texto publicado en el Ángel Editor. Eh, el amigo poeta, sobre todo, pues eh, Javier se Oquendo. me escapó el nombre en este momento, ¿cómo es? Javier Oquendo. Javier Oquendo, que él incluso eh, eh, hizo, cuando yo regresé, perdón por este paréntesis, regresaba de un posgrado en España, vine con la idea de crear el doctorado en literatura y en verdad creamos el doctorado en literatura española en la UTPL y Javier Oquendo fue uno de nuestros alumnos que se doctoró pues como doctor en lengua española y literatura, ¿no? Por acá tenemos otro libro también, Buril, de la memoria. No sé si este tiene el numeral, porque acá también estaba el 3, el que Nance leí. Entiendo Es que del el 2, uno no que sé si es, corresponde a Loja. y este no sé si es el uno Sí, o... del Ah, uno. sí, La investidura de la mujer contemporánea de De Loja, Loja. dedicado exclusivamente a la mujer lojana. Y por acá hay una antología de la leyenda ecuatoriana. En el fondo, Antiquísimo ese usted libro, ha sí. trabajado en varios frentes de lo que es la literatura en sus subgéneros, tanto la poesía, la narrativa, la crítica y otros subgéneros. Por ejemplo, aquí en poesía usted tiene algunas producciones: Memoria de los días, Celosía del alba, Travesía Vela de del agua.
Florela de agua, y el otro, hay otro Travesía más del aquí, viento Travesía del viento en el en el jazmín jazmín disperso. disperso, dentro de su ámbito poético. Vamos a abordar este primer subgénero, porque, como digo, usted ha hecho poesía, ha hecho ensayo, ha hecho narrativa, y otras temáticas literarias. En el ámbito poético, ¿cómo trabaja usted? Cuéntenos un poco cuál es su interés ahí porque en todo tema, pues, los temas siempre son amplios, pero uno desde alguna vertiente se dedica exclusivamente a hacer algún planteamiento, en este caso poético, ¿no? ¿Cómo trabaja usted la poesía Gracias, y Benito. bajo qué Verá, parámetros lo hace? yo entiendo que los grandes poetas como Neruda, por ejemplo, premio Nobel, tienen esas influencias estéticas que han recibido de determinados escritores que les han antecedido en su producción poética. Por ejemplo, Rabindranath Tagore, Walt Whitman, son los que han influenciado en la producción estética de Neruda al comienzo, pero luego se fue él a Europa y se encontró con toda esa generación del boom literario que fue de Latinoamérica. Entonces, hay un gran escritor, Saúl Yurkiewicz, que escribe un libro estupendo que todas las personas que incursionan en poesía deberían leer, deberían saber. Hace estudios críticos sobre Lezama Lima, sobre Vicente Huidobro, sobre César Vallejo, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, y estima y considera que son los fundadores de la nueva poesía latinoamericana. Entonces yo estimo que la palabra, y más aún la poética, es lo más vulnerable, porque cambia permanentemente a través del tiempo y la literatura es el reflejo de una época. Entonces no se puede escribir actualmente como se escribía antes. Fíjese la definición de poesía. Yo me fundamento en esa definición. En la época del romanticismo, el inefable Becker decía, estamos hablando hace más de un siglo, ¿no? Decía, Ujú. poesía, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, muy subjetivo, responde a la época del romanticismo y eso me parece perfecto, maravilloso, soñador, ideal, utópico. Pero resulta de que a comienzos del siglo XX, estos poetas malditos de París, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, cambiaron el sentido de la poesía porque hubo una, una revolución dentro de la palabra que ellos dijeron, bueno, el romanticismo tuvo una época inmensa, pero ahora nosotros debemos fundamentar en que la célula germinal del verso es la metáfora, pero no la metáfora tradicional, al estilo de Miguel de Cervantes y Saavedra, que le dice Nemoroso a Galatea, oh, más dura que el mármol a mis quejas. Es una hipérbole clásica, maravillosa, pero eso pasó esa época. Ahora se puede decir de otra manera lo mismo. Entonces, es más, vinieron 75 años más o menos del siglo pasado de vanguardias, movimientos esteticistas que asomaban y desaparecían, 30 las más importantes, que fue en Europa, y ahí estaban nuestros latinoamericanos, ahí estaban, vivían, a tal punto que Vicente Huidobro, chileno, asimiló y creó una vanguardia que se llama el creacionismo y decía, no le cantemos a la rosa, todo el mundo canta a la rosa, vamos a crear creacionismo, vamos a crear una rosa y lo mismo pasó con Golondrina. Y a la golondrina no le dijo golondrina, le dijo golonchina, golonrisa, golonniña, golón.
con un cielo, bueno, 14 posibilidades con la golondrina. ¿A qué voy? A que nosotros debemos actualizarnos. Debemos actualizarnos. Y una de las situaciones que a mí me ha pasado, porque no hay una fórmula de escribir la poesía, pero sí es importante leer, permanentemente estar actualizándose, y yo recomiendo a la juventud, sobre todo, que lean fundadores de la nueva poesía latinoamericana de Saúl Yurkiewicz. Entonces, cuando ya lean eso, van a empaparse las direccionales que se debe tener para escribir poesía actual. Entonces, ¿a qué voy? También es importantísimo comunicarse con esos grandes de la poesía. Y yo soy devota de Octavio Paz, porque Octavio Paz también es uno de los fundadores de la nueva poesía. Y soy devota de Alexandre, Vicente Alexandre. Me encanta Libertad bajo palabra de Octavio Paz. Entonces, siento un deleite al leer eso. Inclusive el libro que usted mencionó y que usted tuvo la gentileza de prologarlo, es el libro Palabra en plenitud silenciosa de vida. Es un verso de Octavio Paz, que yo le puse, por supuesto, consta ahí como verso de Octavio Paz en la primera página, porque no es el verso mío, pero eso sintetiza todo lo que está en el libro. ¿A qué voy? A que Octavio Paz, yo le admiro, he asimilado, una de mis influencias estéticas que yo tengo en mi vida son de estos dos grandes escritores. Octavio Paz hace un elogio a la libertad, a la democracia, a la libertad de expresión dentro de su poesía en su primera etapa, y esta simboliza lo que todos tenemos, ese estado de transición de la adolescencia, de la juventud, a la madurez en la palabra. Entonces, nosotros debemos saber lo que leemos. No podemos leer literatura barata, dentro de lo literario hablo, ¿no? Porque literatura es de expresión, puede haber literatura médica, literatura jurídica, pero si nos referimos a la literatura literaria, bueno, este es un tema muy respetado, porque yo lamento mucho que hay un brote, no digo generación, un brote de personas que se llaman poetas, y que cuando uno encuentra que no hay la sustitución del habla coloquial con el habla poética, no estamos hablando de poesía. Siempre tiene que haber, y ni le hablo del cuadrilátero de Monzoño, donde nosotros no escribimos con significantes, escribimos con significados. ¿Y a qué voy? A que debe, así como dice Vicente Alexandre, que tiene una poesía metafórica, pero abrumadoramente fuerte en la imagen. Mis maestros de la Universidad Central, cuando yo comencé con mis borrones, pensaba que puedo escribir poesía. Me decía Gustavo Alfredo Jacome, el famoso estilista, discípulo de Amado Alonso, de Damaso Alonso, de Bonsoño, de Ponzoño fue mi Todoró. profesor aquí, También, ve, qué fue mi maravilla. profesor en el Instituto de Cultura Iberoamericana de Madrid, Ay, una eminencia de hombre. Galito, una eminencia. Galito, estamos hablando de lo mismo y a mí me Así es. emociona porque yo regreso a esas épocas de estudiante universitario. Tuve el privilegio porque luego desaparecieron, de tener esos maestros que me formaron académicamente dentro del mundo de la poesía. Y aquí en Entonces, Loja, perdone, Susanita, aquí en Loja, algún poeta que usted se haya sentido muy bien al leer su poesía, alguno o algunos que pueda usted destacar, lojanos. sí, 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 cómo no. Muy.
pocos dentro de la poética, muy pocos. Pero a mí me gusta personalmente la escritura que no es académica, desde luego, pero que lo escribe muy bien. Aura Aguirre. Aura Aguirre. A, a propósito, en estos días ella va a estar aquí en Loja Está porque ella reside aquí, en ya me México. mandó un mensajito. Ella Sí, está aquí, está en la casa de Rebeca Aguirre, de su hermana. Ahí está. Y qué cuando bueno. quiera, Sí, 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 me escribió por que iba en interno, estos días a estar le aquí envié en el Loja número. Sí. y decía para tomarnos un café poético. Ay, qué Eh, hermoso, por Dios. Perdone, dentro del ámbito poético, ¿tiene tal vez usted este momento ahí un poema suyo que lo pueda leer este Sí, instante? sí, tengo. A Bueno, ver si verá, para la audiencia Galito, que yo le escuche su digo voz que y su poesía. muchas gracias, sí. Verá, yo le digo que yo no soy poeta, escribo poesía. A Antes ver, la poesía no me léanos gusta. algún poema por ahí pequeñito que usted tenga Sí, para verá, hay escuchar. un hito que se llama, justo coincide con este mes de abril, con tanta lluvia. Verá, por ejemplo, aquí yo no le digo que el nido es el que está mojado. No le digo porque eso es común. Nido mojado, claro, eso es común. Y las frases de cajón se las bota. Pero nosotros tenemos que buscar, pensar, trabajar de otra manera. Y se llama travesía. Ven, ven y ve el lamento mojado del nido con el agua de abril, la melena de los trigales en dorados latidos de vida. Siente la purificación del afecto o la última latitud de un designio. La caligrafía de la mariposa, dibujando el amor y la ternura, donde guarda la lluvia sus relámpagos. Ven, ven a tocar la sonrisa del cielo, sin la niebla de anhelos incumplidos. Ven, ven a palpar el misterio de la paz y la distancia en la pereza rubia del amor, la asignatura escrita en las páginas del alba, cómo se repiten las nostalgias con el rojizo del otoño, donde no son posibles los retornos al rostro infinito de otra orilla. Ven, ven a ver el abrazo de la luna como pluma de agua mensajera. Mira la rúbrica del colibrí con el alegro secreto de tu nombre. Mira cómo no cabe la espera en este mundo que sueña. Ya tiene mucha prisa nuestra luna. Róbale las llaves al sosiego y encontrarás la morada extraviada del amor. Para quienes se están incorporando a nuestra audiencia en este programa, La Literatura Lojana, en la voz de sus autores, estamos conversando con la escritora Susana Álvarez. Acaba de leernos uno de sus poemas. En el ámbito poético, pues usted ha trabajado, yo diría, bastante bien esta, no sé si decir, bueno, ya depende de cada cual, pero parece que dentro del ámbito literario lo más difícil es adentrarse en la poesía. Para unos les resulta difícil y lo hacen, para otros, en cambio, les resulta muy fácil en comparación con la narrativa, por ejemplo. Para Sí, usted, ¿cómo le resulta el ámbito, al topar cada uno de los subgéneros, en sí. cuál usted se desenvuelve más plenamente? ¿En la poesía, en la Le narrativa? comento algo importantísimo, Galito. Qué hermoso que es toparse con amigos escritores que carezcan totalmente de egoísmo. Verá, le voy a contar una anécdota de un libro mío. Bueno, la poesía es un ahorro de expresión. No es explicativa la poesía. La poesía, el verso, para que tenga vida y sea fuerte, tiene que tener como
como dijo un escritor, la palabra justa. Y por una palabra, mi maestro Gustavo Alfredo Jaco me decía, saber adjetivar es saber hacer poesía. Entonces usted en un adjetivo eh, se demora en pensar, ¿cómo le digo? No le voy a decir cielo azul. Esa es una frase de cajón. Yo estoy en Ni, contra ni de va, los... ni va a decir mujer bella y hermosa, ¿no es cierto? Sí, árbol florido y frondoso. Exacto. Entonces eso ya no sirve. Hay que pensar, sobre todo, pero eso le apoya mucho, mucho la estilística. Claro. Mis maestros, Ricardo Descalzi, Gustavo Alfredo Jaco, fueron de estilística. Manuel Zavala Ruiz, que para explicarnos de él, la marcha triunfal, nos hacía vivir, nos hacía soñar, porque hacía sonar los timbales, hacía con su voz y con su manera de expresar, nos transformaba en el aula, nos mandaba a otro planeta que soñábamos con la marcha triunfal. Verá, Y ahí es donde uno se empodera del hecho literario, ¿no? Y le da el sí, deseo de leer y luego pues de y entonces escribir. fueron motivaciones profundas en mi vida haber tenido el privilegio de esos docentes que le dejaron sembrar una semilla. Ahora verá lo que me pasó con esa narrativa. Me encanta la poesía, pero un género preferido para mí es el ensayo. Y es el ensayo estilístico. Verá que tengo dos libritos nomás, espero continuar. ¿A qué le llama usted ensayo estilístico? Ensayo, pues, es un género literario en el que predomina su postura ideológica personal y tiene que ser bien fundamentada porque se puede elevar a debate. Pero cuando usted habla de estilístico, ¿a qué hace referencia? Ah, sí, pues ahí ya se introduce el cajón del sastre que yo digo, donde están todas esas figuras nuevas de la estilística, la ruptura del sistema, de los sistemas, porque hay algunas rupturas del orden lógico estatuido, que el poeta tiene la arbitrariedad, y eso es justificado, de romper la sintaxis, de romper los adjetivos y volverles adjetivos incoherentes, los coherentes, adjetivos incoherentes, y eso es aceptado en la estilística, ¿no? Entonces, la Claro. estilística pretende ser, que todavía no está definido eso, porque ya no asoman estilistas en el mundo después de los famosos españoles, Damaso Alonso, Amado Alonso, Charles Bonsoño, Todorov en Rusia, sí, pero ya no asoman. Y como que no está muy definido esto de que la estilística es la ciencia del estilo. Ah, Aspiro en sentido general, bueno, la estilística pues, consiste en buscar una forma adecuada de cada uno en la expresar el expresión lenguaje desde el poética. más al nivel estético, Sí, axiológico y en todos los órdenes que sí, sean sí. factibles. Y Entonces, usted que cada domina la semiótica escritor también, busca una sí, manera muy, símbolo. muy especial y uno dice, ah, yo lo leo a Vargas Llosa porque tiene su estilo muy propio, a que lo leo a García Márquez porque tiene su estilo y en Sí, verdad eso no es tan fácil adentrarse en es ese toda una sendero de vida. esa búsqueda tan especial y sobre todo tan original, ¿no? Para Sí, poder claro, tanto en el ensayo, en claro, la poesía y en claro. cualesquiera de las disciplinas. Pasando del ensayo por cuestiones de tiempo, quiero adentrarme un poquito en la otra temática que usted maneja, lo que usted le denomina la antropología social. Ahí usted tiene unos 3 tomos Cinco. que considera de manera muy particular, yo diría, un homenaje que usted hace a la feminidad. Por ejemplo, en Buril de la Memoria, la investidura de la mujer contemporánea de Loja. Aquí entiendo que usted hace un homenaje muy pertinaz, muy adecuado, muy apropiado a mujeres lojanas que se han distinguido por su trabajo intelectual. Háblenos un poco de eso, cómo usted trabajó este tomo
cómo consiguió, cómo localizó a cada, incluso están aquí, me parece muy bonita la foto ahí de cada una de quienes intervinieron en este tomo. Cuéntenos un poco sobre esto, por Bueno, favor. verá, a mí me sucede, antes yo viajaba en bus, viajaba bastante en bus, ahora ya tengo mis años y me cansa, ya no voy en bus, pero cuando uno va en la soledad de la travesía hasta llegar, en este caso a Quito, a Ambato, o a Cuenca, iba pensando en el futuro libro, porque uno tiene esa inquietud de seguir y seguir, es un oficio, como lo han definido. Entonces decía, yo soy feminista, pero no exagerada, no llego al embrismo, que eso es una cosa horrorosa. Me gusta exaltar los valores de las mujeres, pero en un plano normal, en un plano natural. Yo jamás saldría en una manifestación como salen en los Estados Unidos con con una extensión de un palito y las prendas íntimas de la mujer recibiendo. No, 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 no. Eso me parecen Claro, qué exageraciones. bien que usted, qué bien que usted diga esto, porque parece un poco como que se ha desfigurado Sí, sí, el sí. tratamiento a la mujer, ¿no? Y aparecen, bueno, así es, pero Exageraciones. aparecen exageraciones, Sí, situaciones un poco sí, que un poco no que se las no. ve adecuadas, ¿no? Y eso Sí, va sí. más bien en contra de aquellas que pregonan esta situación. Pero bueno, este no es el momento para ello, pero bien que usted lo señale y que indique, que nos diga, Entonces yo entonces, dije, cuáles pero son esas sí, coordenadas que le permitieron a usted hacer esta selección para sí, destacar el trabajo los intelectual de valores. este grupo de Hay mujeres famosas lojanas. empresarias aquí en Loja, distinguidísimas empresarias que llevan a Loja, diga usted acá, se llama de los Godoy, Ah, ya. ya, vea, tienen sucursales en La Nueva York, empresa ILE, la empresa ILI, tiene sucursales en Nueva York, en España, en Madrid. ¿A dónde llega Loja? Y no solamente con los aliños, con atún, con montones de alimentos, ¿no? Entonces, esto es una maravilla realmente y dirigido por mujeres. Y aquí hay bastantes desconocidas, están en el anonimato, pero hay que sacarles adelante. A esas, entonces, usted no solamente aquí, Susanita, usted describe el perfil literario, sino de todo orden, sí, empresarial, en fin, de la mujer que emprende en profesionales, actividades. maravilla de profesionales, pero aquí yo me quedo asombrada que es un privilegio que casi todas las mujeres son muy preparadas. Dentro de la jurisprudencia conozco mujeres valiosísimas, dentro de la arquitectura. No, 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 es increíble. Pero no, pero dije, bueno, comencé por Loja, exaltando los valores individuales de cada una de estas mujeres y permitiéndoles que ellas se adentren en lo que ellas son, porque todos esos datos provienen de ellas. Ujú. No me he inventado. Son ¿Usted datos qué técnica utilizó la entrevista para cada una de ellas? por escrito. O Eso sea, digo, como les entrevistándolas. manejaba una guía. Ya. Entonces, entrevista por escrito, sí. De tantas páginas, de cómo, porque también hay personas que les encanta elogiarse. Por favor, nada de elogios, sino de las verdades que todo el mundo conoce. Comencé con Mujeres del Péndulo, que A eso, es un libro sí, nacional. así veo que usted tiene aquí, perdóneme, hay una inquietud que tengo. ¿Cuál es ahí la diferencia? ¿O qué matices se tejen en Ya, cada verá, ¿por qué porción? Por dice? ejemplo, el uno verá, mujeres del péndulo específicamente, ¿qué les distingue ahí? Porque luego está Buril de la Memoria uno, 2 y 3. El uno se refiere a Loja, no sé si el 2 o el 3 a las Dos escritoras hay para de Loja. Ambato. Y verá, y usted tiene otro texto dedicado también a las mujeres de Loja. Dice Mujeres bajo el cielo de Loja.
¿Qué matices Ya, distinguen aquí a cada porción ya, de excelente, texto? excelente, Galito. Mujeres del péndulo son disciplinas humanísticas diferentes desde una cineasta, como es Viviana Cordero, una pintora. Bueno, ahí están mujeres muy, muy distinguidas. ¿Y por qué del péndulo? Porque son mujeres de transición del siglo pasado a este siglo. Yo me refiero a esa Mm, época. Entonces son unas mujeres valiosísimas dentro de la escritura. Hay mujeres científicas. Y de Loja le tengo a Rebeca Aguirre. Ahí está Rebeca Aguirre de Loja. Entonces eran de todas las ciudades. Ahí está Patricia Merizalde, que recién vino, pero ella como poeta y como ballerina, porque ella es una artista del ballet increíble. Tiene la escuela de ballet inclusive. Comencé por ahí. Esa fue la primera obra femenina. Entonces dije, ¿y las mujeres de Loja? Ahí reuní a mujeres valiosísimas como Michita García, una de las primeras graduadas en medicina que vino a Loja. En el último libro usted me va a creer que hay una longeva de 108 años, pero ahorita ya de tener 110, que es la historia viva de la historia del Ecuador dentro de las guerras intestinas con el Perú del 41, y cómo ella le relata, porque tiene una memoria prodigiosa, la mamá de Amable Ayora, que falleció. Ahí está en ese libro, Mujeres mm, bajo el cielo de Loja. ¿Y por qué le escogí a ella? Porque ella habla, por ejemplo, de Zapotillo. Cuando hubo la invasión peruana, cómo Zapotillo salió corriendo todos sus habitantes a diferentes partes de Pindala, donde más avanzaban, huyendo de esa tropa peruana que se acercaba a Zapotillo, y no pudieron llevar el material que ellos trabajaban a través del contrabando, que es la gasolina. Llegaron los peruanos y repartieron la gasolina de todos los hogares de Zapotillo y quemaron. Y por eso un tiempo largo, no sé si hasta ahora, se llama Zapotillo quemado. Entonces, ese tipo de anécdotas, qué maravilla. Es una mujer que es la historia viva del Ecuador. Entonces, no solamente son empresarias, no solamente son profesionales, son este tipo de mujeres. Esta mujer longeva para mí representa algo grande. Hay una reina en Mujeres bajo el cielo de Loja. Esta reina se fue, Magdalena Reyes, se fue a mm. Guayaquil. Y en Guayaquil ella trabaja en una fundación española. Se puede usted imaginar, tiene un proyecto con los PPLs, pero no con los delincuentes narcos, sino con los PPLs que ella estima que pueden estudiar Rehabilitarse. abogacía, estudiar pedagogía, estudiar periodismo y salir profesionales. Entonces, mientras cumplen la condena, ella ayuda a que sean profesionales los PPLs. Pero ¿cómo no le voy a exaltar a una Por mujer de esas supuesto, condiciones humanísticas tan grandes? así Bueno, es. entonces, esas son las mujeres que yo he buscado, mujeres excepcionales. Hay maravillas, maravillas de mujeres de Loja. Ahora, en Cuenca, por Dios, qué cosa más linda también en Cuenca. No, y perdone, qué bien que usted a través de estas circunstancias de escritura puede identificar y exaltar a la mujer que en diferentes frentes viene trabajando, ¿no? Y es verdad, oiga, créamelo, es verdad lo que usted señala. La mujer aquí en Loja, de manera especial, cumple un papel muy, muy destacado y a veces no culpo a nadie, pero a veces uno como que se da cuenta que no hay quien las distinga y por Que eso le ahí está el saque del valor suyo, mire, anonimato y ahí que está el diga, valor suyo esta es de, una mujer valiosa. claro, a veces como que se esconde Sí, la presencia
de personas de esta naturaleza que usted aquí las destaca y las distingue Y muy hay algo bien. más importante, sí, y hay Qué algo bien interesante lo que usted importante, señala. Sin Galeto. embargo, por cuestiones de tiempo no nos podemos Ay, detener. le puedo Quiero decir avanzar a un lo último ultimito, segmento verán, de este programa. Usted trabaja también en la antología de la leyenda. En la leyenda también hay una fuente de riqueza admirable. ¿Cómo procede usted para seleccionar las leyendas que escoge y para poder publicarlas? este En libro este es caso, Antología de la antiquísimo, Leyenda Ecuatoriana. ya le di de ¿Cómo baja procede? este ¿Bajo qué libro. parámetros trabaja usted Verá, este ámbito es literario? investigación de campo. Yo, por ejemplo, me he ido a baños de agua santa de Tungurahua a averiguar qué es lo que pasó en una colonia penal entre Shell Mera y a continuación Mera, que no es lo mismo, ¿no? Solamente Mera, que los jurisconsultos de hace casi un siglo, porque eso tiene que tener muchos años de añejamiento para llamarse leyenda. Entonces fui a averiguar ahí qué es lo que pasó con esos 400 reos, los más peligrosos, que se fueron allá a pasar en una, no tarabita, garabita, que comunicaba con la cordillera oriental de los Andes, cruzando el Pastaza. Entonces yo le titulé el Cañón del Pastaza porque todo el mundo creía que estos ríos van a morir ahí del hambre, pero no fue así. Se dedicaron a la agricultura, se dedicaron al comercio de animalitos y todo eso, pero para que sea leyenda tiene que cumplir el código. El código es la profanación, el pecado. El pecado era que ellos eran reos criminales, eran avesados, 400. Y el castigo es moralizante. Por eso la leyenda es educación en valores y que las leyendas es para toda edad, más aún para los niños y jóvenes. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Que les mandaron allá como para que se mueran. Fue un castigo. No sucedió eso. Pero resulta de que me fui, hablé con hablantes de excepción, que son los sacerdotes de la Basílica de Nuestra Señora de Agua Santa de Baños. Ujú. Entonces yo les decía, ¿qué pasó con esos reos, con esos criminales que mandaron de Quito, de la Corte Suprema, para que se mueran? Entonces, el un curita, el otro curita, hablantes de excepción, me contaban una cosa, me contaban, pero yo fui allá. ¿Y, y en qué año fue esto de los reos? Uy, Dios mío, en Antes de que una, exista Ecuador. uy, Dios mío, no, 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 hace unos 20 años, era hace unos Ah, no 20. hace mucho. Sí, sí, No hace sí, mucho. hace unos 20 años ha de haber sido cuando yo andaba con mi hijita, ella manejaba el carro, porque había que entrar a partes bien, o sea, investigación de campo. Claro, Sí. claro. Pero tiene que cumplir el código. Bueno, ese libro que usted me enseña, ya le di de baja porque ahora saqué otro libro, Galito, en base de esas leyendas mismo, pero ya me encanta Pero, el cómic. pero perdone, darle de baja significa que no vale. ¿Por qué le dio de baja? Ya no le vuelvo a publicar, ya no, no haré nada ya con ese libro porque ya saqué otro en base de ese libro, pero con cómic, que es un entretenimiento y es una didáctica de lectura maravillosa, porque a través de los cuadrados está la parte literaria, está el fundamento de la lectura, y a través de los personajes que son muy patéticos, que se ríen, que hablan, que se asustan, que caminan, que se esconden, que se admiran. Ahí está ya los diálogos que existe en el cómic. Entonces, ya yo ya saqué todo lo de ese libro, saqué hacia a cómic. Qué bien, estimada Susana. Pues el tiempo se nos ha ido, como se dice vulgarmente, como el agua.
en Sí, estos 50 minutos que hemos dialogado acerca de su producción literaria. Queda mucho todavía por decirse de todo lo que usted ha hecho. De mi parte, pues sí, desde la Casa de la Cultura, mi agradecimiento a usted por acudir a esta entrevista que sirve para que nuestra ciudadanía, cuando quiera, en cualquier momento, en este caso, eso es lo bueno de la tecnología, de las redes sociales, que queda ahí en las redes de la casa esta entrevista para que la vean los investigadores, los estudiantes, los profesores que estén interesados en las temáticas que usted aquí nos ha descrito. Mire, algunos asuntos que yo no lo sabía y que usted hoy los ha comentado gracias a ese interés, a esa pasión, a ese profesionalismo que usted destaca en su trabajo literario. Para cerrar este programa, me gustaría sus palabras finales, estimada Susana. bueno, primeramente, mi querido Galito, la estimación, la admiración profunda que usted inspira en sus lectores, en sus alumnos, en sus amistades como yo, mis agradecimientos profundos. Profundos, Galito, porque hablar con usted también es un deleite, porque somos gente que manejamos los mismos la misma temática que es la literatura. Yo le agradezco infinitamente, infinitamente este espacio que me ha dedicado y a la vez, pues, el mensaje que siempre doy a la juventud de Loja, a la juventud de mi patria. Lean, porque si no leen, no tienen de qué hablar. Hay situaciones tan banales, tan superfluas, que no es parte del crecimiento de la personalidad. Solamente los libros nos salvan, nos ponen en contacto con muchas latitudes del mundo y nos hacen pensar, aumentan nuestra reflexión, nuestro sentido crítico. Y para la juventud querida, mi consejo, mi sugerencia, lean, lean por favor, que el libro es un tesoro, como dice Jorge Luis Borges, todo libro tiene algo de sagrado. Lean, por favor. Muchas Qué gracias, bien, Galito. Le a usted, agradezco mucho, mucho, muchas gracias, Galito. a usted, querida Susana, y a nuestra distinguida audiencia que nos ha estado acompañando y que luego estoy más que seguro seguirán acompañándonos más personas que entrarán pues a ver este programa eh, denominado La literatura lojana en la voz de sus autores. Reitero mi agradecimiento a usted, Susana, y a la audiencia que en esta ocasión nos ha acompañado. Dios mediante será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.